Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. 7 de la mañana, 48 minutos. Detengámonos unos instantes en temas médicos, en temas de salud, como nos interesa mucho aquí en Radio Red permanentemente. Y es que cifras de estadísticas vitales del DANE señalan que, por ejemplo, solamente por citar el año 2022, en Colombia se registró un aumento de muertes por enfermedades cardiovasculares y un instituto tan prestigioso, tan respaldado como es el Instituto Nacional de Salud, reveló que las muertes por paro cardiorrespiratorio se podrían evitar si se hace una correcta práctica de reanimación cardiopulmonar. En estos días de vacaciones, los niños se convierten aún más en la población más vulnerable. Recuerden que son frecuentes y se han venido reportando varios ya casos como ahogamiento por accidentes en piscinas, emergencias. Bueno, hubo un niño en Sucre incluso que murió simple y llanamente porque cayó en el balde del agua. Cuando la mamá estaba trapeando, el niño cayó en el balde y después fue muy difícil ya rescatarlo, ayudarlo. Esa actuación inmediata de reanimación cardiopulmonar es fundamental para salvarle la vida a una persona. ¿En qué consiste y cómo se diferencia cuando se aplica en los niños? Pues bueno, consultamos a los expertos. Nos acompaña la doctora Luz Elena Moreno. Ella es médica pediatra de EMIFALC, que atiende obviamente primordialmente casos domiciliarios y es especialista en atención virtual a niños y en reanimación cardiopulmonar. Doctora Luz Elena, bienvenida a Radio Red, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Buen día, encantada de estar con todos ustedes y con los oyentes. Bueno, hablemos por partes como nos gusta. Primero, ¿qué es una reanimación cardiopulmonar y cuándo se utiliza, cuándo se aplica? Perfecto, son maniobras muy básicas para tratar de restablecer la circulación espontánea en un paciente, en una víctima que está inconsciente y que está sin pulso. ¿Cómo se identifica? Sí, es muy importante. Ante todo, establecer contacto con la persona, con el niño, ver si no responde, si no abre los ojos, si no habla, si no se mueve y antes de iniciar cualquier maniobra, llamar de inmediato al servicio de emergencia, de inmediato. De ahí se procede a verificar si tiene pulso, si respira o no, y procedemos con las compresiones torácicas, que son la parte más importante de la reanimación intra y extrahospitalaria según la Academia Americana del Corazón. Bien, ¿en qué casos se debe considerar la posibilidad de una reanimación cardiopulmonar? Porque esto es para unos hechos muy puntuales. No se procede en un desmayo, por supuesto, porque usted ha dicho, hay que ver si la persona tiene pulso, hay que acercarse. Pero ¿cuáles son los casos más frecuentes en los que la reanimación cardiopulmonar es lo más pertinente? Entonces, sí, las causas generalmente en niños son respiratorias, ¿cierto? Me vale la pena hablar un segundito de que el asma no controlada puede llegar a ser fatal y el asma es demasiado frecuente. En los niños, las causas respiratorias. En adultos, por supuesto, las causas de enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares. Sí, bien, muy bien. Entonces, en los niños y en los adultos de esa manera específica. ¿Cómo se hace entonces esa reanimación cardiopulmonar? Entonces, una vez identifico que la persona está inconsciente, que no abre los ojos, no habla, no se mueve, no responde, y después de que llame al servicio de emergencia, ubico a la persona en un sitio seguro, que si está en un sitio sobre agua, la retiro del agua, que si está en un sitio, en un suelo inestable, la retiro y procedo a buscar el pulso, que en los niños mayores de 1 año, adolescentes y adultos, se busca debajo del hueso de la mandíbula, bien cerca del ángulo de la mandíbula, es decir, lateral, aproximadamente 10 segundos, no más de 10 segundos, es lo que recomienda la Academia Americana del Corazón. Busco pulso, si no tiene pulso, miro si respira, pero importante que no me demoro
no me demoro más de 10 segundos mirando si respira o no. Es más importante identificar si no tiene pulso. Si no tiene pulso, procedo con las compresiones torácicas, bueno, también en niños menores de 1 año, el pulso no se busca por su cuello corto, no se busca debajo de la mandíbula, sino que se busca en el brazo, cerca del codo, en la parte interna del brazo. Y si no tiene pulso, también procedo con las compresiones. Entonces, las compresiones torácicas en niños mayores de 1 año, adolescentes y adultos, la realizo con la palma de la mano sin flexionar el codo, y la compresión la realiza el peso del cuerpo que baja y sube. Una frecuencia aproximada de 100 compresiones por minuto, suficiente fuerza para que el pecho se hunda y también permitiendo que retorne a su posición normal. En niños pequeños, menores de 1 año, se puede realizar con una sola mano o con los pulgares, con las mismas indicaciones, hundiendo suficiente el pecho y a una velocidad de 100 por minuto. 100 por minuto, listo, Doc, tremendo. Doctora, digamos que esto que usted nos acaba de enseñar, ¿estaría bien o se le podría enseñar a los niños también para que hagan parte de esa cadena de supervivencia? ¿Qué tal tengan un problema ahí en el jardín, en el colegio, lo que sea? Por supuesto, Se podría, es correcto. ¿verdad? Los niños son excelentes receptores de la información, sobre todo niños pues que ya tengan como suficiente tamaño corporal, ¿cierto? Y la capacidad de entender, de identificar cuando otra persona está inconsciente o no, claro que sí. Claro. Y por ejemplo en adultos, doctor, adultos mayores, estoy hablando de personas que ya requieren del cuidado de nosotros, que llega a suceder una circunstancia de estas, ¿también se puede aplicar la misma herramienta, el mismo mecanismo de reanimación? Por supuesto, sí, es universal, la técnica es universal, es correcto. Para adultos, para entrenamiento, por ejemplo, de adultos, en Grupo EMI hay centro de formación y cualquier persona puede acceder. Sí, entonces recapitulemos en este asunto porque es bien interesante, doctora Lucelena Moreno, para que quede claro. Se presenta una situación particular, vamos a decir en niños o adultos, en donde la persona, por decir algo, está en el agua, en fin, hay signos de ahogamiento, entonces dice usted, se procede a sacarla del agua. Lo primero que tiene que hacerse es buscar si esa persona tiene pulso, no durar más de 10 segundos tratando de indagar si esta persona tiene pulso o no tiene pulso, y en consecuencia se procede a las compresiones torácicas, como usted nos lo ha explicado. Se hace con la palma de la mano, sin flexionar el codo, con suficiente fuerza para que el pecho se hunda. Y a partir de ese momento, ¿qué debe uno, como persona que está prestando ese auxilio, esperar? ¿Que la persona qué? ¿Cómo reacciona la persona? Realmente, dependiendo de la causa, podría reaccionar rápido si las compresiones se hacen adecuadamente. Dependiendo de la causa, dependiendo de la edad, en adultos con situaciones cardiovasculares puede ser un poco más prolongada la situación porque su corazón no está íntegro, no está sano generalmente. En niños es diferente porque en niños, como son causas respiratorias, su corazón está sano, entonces puede responder mucho más rápido. El retorno a la circulación espontánea y a la recuperación de la conciencia no es tan rápido, pero cada minuto que mantengamos las compresiones mientras llegan los servicios de emergencia es vital, es importante. Oiga, doctora, tremendo eso que usted dice. El otro día había un trino de una persona, un doctor, que decía que uno debería tener en todas las familias una silla de ruedas, por ejemplo. No importa si usted tiene un paciente o no que la necesite. ¿Usted recomendaría que uno tuviera en la casa un desfibrilador? Es decir, que uno aprenda también, obviamente, a manejarlo. Muy importante. Si tenemos un paciente con problema cardíaco, un adulto, realmente debería. O al menos identificar el sitio más cercano donde haya uno, en los centros comerciales, en las iglesias. En sitios con cierto aforo de personas, por ley debe haberlo, y es muy fácil de utilizar realmente. Se destapa y automáticamente se levanta la tapa, tiene un audio que guía los pasos. Bien, quedo pendiente digamos, del tramo final de la labor de reanimación.
se hace esa reanimación, esa compresión torácica, y uno espera a que el pulso vuelva o a que la persona empiece ya a reaccionar, o cuál es el signo ya claro, evidente, de que la persona se está recuperando con la reanimación cardiopulmonar. Podemos cada 2 minutos buscar el pulso nuevamente, claro que sí. En los sitios que habíamos mencionado, debajo de la mandíbula, mayores de 1 año, adolescentes adultos, cerca del codo, en la parte interna del brazo, menores de 1 año. Pero, por supuesto, el signo más evidente de retorno a la circulación espontánea es la recuperación de la conciencia. Claro que sí. Pues bueno, esto es muy pertinente, sobre todo en época de vacaciones, aunque obviamente tiene que ser una actitud permanente de alerta y una actitud de aprendizaje también para la realización de la reanimación cardiopulmonar que puede salvar muchas vidas. Gracias, doctora Luz Helena. Bienvenida siempre aquí a Radio Red. A ustedes igualmente. Felicidades. Luz Helena Moreno, que es médica pediatra. Los niños siempre la población más vulnerable ante hechos que se suelen presentar por esta época, accidentes en piscinas, en el mar, emergencias, pero por supuesto también en adultos mayores. Tendríamos que capacitarnos, ¿verdad?, para hacer reanimación cardiopulmonar, hacerlo técnicamente. Sí. Máximo 10 segundos para constatar si la persona tiene pulso o no, y en consecuencia proceder a las denominadas compresiones torácicas. Sí, mire, Juan, es una recomendación nuevamente para los oyentes porque todos tenemos que saberlo y hacerlo, pero hay tutoriales incluso en TikTok que le enseñan a usted a tener la posición obviamente de las manos, el ritmo que tiene que hacer de la compresión, 100 a 120 compresiones por minuto. Eso se puede aprender, como decía la doctora, es importante. Como decía Yanelda, usted tiene adultos mayores, pero también tiene niños, tiene que saber en qué momento poder actuar. Y lo de tener aparatos también en la casa, si es que usted puede, ¿no? Lo de la silla de ruedas, el desfibrilador, saber manejarlo, porque podemos, exacto, podemos tener la emergencia y tal, pero si no sabemos manejar el aparato, pues no podemos seguir. Y bueno, lo que dice ella, estabilizar y llamar al servicio de emergencia inmediato, pero esto hay que aprenderlo. Sin duda.